Buenos días, tardes, noches a todos. Somos el equipo 5 y vamos a presentar sobre el patrón de diseño Strategy. Buenas. Características del patrón. ¿Qué es y cómo funciona? Strategy, estrategia en español, se trata de un patrón de comportamiento que tiene como función definir una familia de algoritmos para poder encapsularlos y hacerlos intercambiables. Esto permite que un algoritmo varíe independientemente de los clientes que lo usan. A este patrón se le conoce en otros lados con el nombre de policy. Antes de todo hay que empezar a definir qué es un patrón de comportamiento. Los patrones de comportamiento se conocen por proporcionar soluciones con respecto a la interacción de objetos, es decir, cómo se comunican, cómo algunos dependen de otros y cómo separarlos, para que estos objetos sean tanto dependientes como independientes y nos proporcionen flexibilidad. En pocas palabras, estos patrones nos ayudan a definir la forma en la que interaccionan los objetos. Resumiendo de forma simple, strategy, estrategia, como se había mencionado antes, se trata de un patrón de comportamiento. Se emplea en situaciones en las que los algoritmos o el comportamiento de las clases debe ser dinámico. Esto significa que tanto el comportamiento como los algoritmos pueden cambiar durante el tiempo de la ejecución. Este patrón emplea múltiples objetos de estrategia que definen diferentes estrategias para cada clase objetivo. La clase objetivo adapta sus algoritmos y comportamientos en función de estas estrategias. Estructura del patrón. Para el patrón de diseño strategy se utilizan los siguientes tres componentes básicos. El primero es contexto, o ya en español contexto, el cual contiene la clase original. Debe tener un campo para almacenar una referencia a una de las estrategias. El contexto delega el trabajo a un objeto de estrategia vinculado, en lugar de ejecutarlo por su cuenta. Cabe aclarar que la clase contexto no es responsable de seleccionar un algoritmo adecuado para la tarea, solamente el cliente pasa la estrategia genérica deseada por la clase contexto. Ahora, el componente strategy contiene la estrategia o la clase de estrategia. Se trata de una interfaz genérica a todas las estrategias concretas. La clase contexto utiliza esta interfaz para llamar al algoritmo definido por una estrategia en concreto. Y concrete strategy. Esta contiene la estrategia concreta o estrategia. Se trata de implementaciones de distintas variaciones de un algoritmo que la clase contexto va a utilizar después. Con estos elementos en mente, el diagrama de clases del patrón sería el siguiente. Podemos observar una relación que tiene la estrategia y el contexto. El contexto es una clase que tiene una relación de agregación con estrategia. Estrategia es una clase que implementa una interfaz y solamente las estrategias concretas modifican la interfaz de estrategia, sobreescribiendo sus métodos para después luego estrategia mandarlos al contexto. Y bueno, vamos a empezar con nuestros ejemplos prácticos. En nuestro primer ejemplo, supongamos que estamos en una empresa a la cual se dedica a las ventas y requerimos crear un programa en el cual, dependiendo del tipo de venta, o sea, la cantidad de dinero, se le entregará cierta comisión al vendedor por concretar la venta. En esta situación es muy útil realizar el programa utilizando el patrón de diseño strategy, ya que a una misma acción es la venta de un producto, el código decidirá en tiempo de ejecución qué acción, o sea, qué tipo de comisión, tomará dependiendo del contexto. El programa implementado para resolver este problema se compone de los siguientes archivos: comisión completa, comisiones, comisión normal, comisión regular, contexto y el main. Para comisiones, es el que tenemos al lado izquierdo. Es como podemos ver, es una interfaz. Para comisiones, ya dijimos que es una interfaz y se aplica
una comisión llamada aplicar comisión. Dicho método recibe y devuelve un valor del tipo double. Este archivo es la estrategia genérica que se utiliza en el patrón strategy. Los siguientes elementos serían la comisión completa, la comisión normal y la comisión regular. Esto se trata de las estrategias en concreto. Estas clases aplican los montos a la comisión que recibirá el vendedor para concretar la venta. En este caso, estas clases reciben un valor y devuelven un valor de tipo double. Se puede apreciar que sobrescriben el método que contiene la interfaz. Ahora aquí tenemos nosotros el contexto, que tal cual se llama contexto. Este archivo es una clase la cual tiene como atributo privado las comisiones. En dicha clase se le va a asignar un contexto al monto que recibe y posterior a esto se le aplicará la comisión. Y pues aquí tenemos el main. En este archivo tenemos las instrucciones que se ejecutarán durante el programa. Además tenemos un método estático el cual asigna el tipo de comisión que le tocará al vendedor dependiendo del monto que venda. Podemos ver que primero se obtiene el tipo de comisión que recibirá el vendedor dependiendo del tipo de venta que haga. Posterior a esto, el valor se manda al contexto y una vez estando en este se ejecutará la acción que en este caso es imprimir el valor de la comisión obtenida, dependiendo el valor que tenga contexto. Ok. Y bueno, aquí nosotros tenemos el ejemplo 2. Para el siguiente ejemplo, se creó un programa donde se nos pregunta qué consola tenemos después. Después, esa pregunta se responde por medio de varios usos de sobreescrituras para cada caso en particular. Estas serán las estrategias particulares. Para el funcionamiento de este ejemplo se crearon las siguientes clases. La estrategia EG, que es el main, que es el método principal, donde se encuentran las instrucciones que se ejecutarán en el patrón. Bueno, también tenemos la interfaz. Como en el ejemplo anterior, también necesitamos una interfaz para aplicar el strategy. Y pues sí, solamente se creó un método de void de comportamiento. La siguiente sería el contexto. La clase es para poder administrar las estrategias que se van a utilizar. Podríamos decir que es como un filtro para que pueda realizar las siguientes tareas. Se puede observar que tiene atributos de tipo estrategia. Tiene un constructor que va a recibir objetos de tipo estrategia y va a aplicar el método a utilizar dependiendo de la estrategia que se le pase. Es decir, que él solamente va a pasar una estrategia, no le importa cuál, él solamente va a aplicar el método. Ok, y por último tenemos las estrategias en concreto, que es la estrategia 1, 2, 3 y 4. Estas clases implementan la interfaz de estrategia y hacen uso del método de interfaz, sobreescribiendo el comportamiento. Para efectos prácticos de este ejemplo, a continuación se muestran las diferentes impresiones en pantalla. Sí, en la ejecución tenemos que primero nos pregunta qué consola tenemos y pues implementando strategy agarramos las estrategias y las ponemos como usos. Tenemos que para la primera, el uso número 1, tenemos Xbox. Para el número 2 tenemos PlayStation. Para el número 3 tenemos Nintendo. Y para el 4 no tiene, es de PC. No a fuerzas tienen que ser, ¿cómo se llama? Impresiones nada más. O sea, es para un ejemplo. Podemos poner cualquier tipo de instrucción ahí para ejecutar. Bueno, después de mostrar los ejemplos, vamos a empezar a hablar sobre la relación que tiene este patrón con otro. El patrón strategy tiene mucho en común con otros patrones. En resumen, se puede decir que comparte ciertas características con Brief y Adapter.
Ambos tienen estructuras muy similares que se basan en la composición, la cual consiste en delegar trabajos a otros objetos. Decorator, ambos permiten modificar las características de los objetos. Mientras que Decorator permite cambiar lo superficial de un objeto, Strategy permite cambiar su interior. Y uno de los más importantes sería State. State se le puede considerar una extensión de Strategy, ya que ambos tienen la composición. Strategy hace que los objetos sean completamente independientes y no se conozcan entre sí. Sin embargo, State no restringe las dependencias entre estados concretos, permitiéndoles alterar el estado del contexto a voluntad. Como se pudo ver en los ejemplos, el contexto solamente recibía estrategias, pero no se le podía modificar qué tipo de contexto sería. Estaba ligado a uno solo. Y ahora hablaremos sobre las ventajas del patrón. Es una alternativa a la herencia. La herencia permite obtener otras formas de comportamientos. Se puede heredar directamente desde la clase contexto, pero de esta manera se tendría el comportamiento ligado. Encapsulando las estrategias con Strategy, permite que se puedan modificar estrategias particulares sin la necesidad de alterar el código, ya escrito en la clase contexto. Otra ventaja sería eliminar las sentencias condicionales. Una clase puede definir muchos comportamientos y se representan como múltiples sentencias condicionales en sus operaciones. En lugar de tener muchas condicionales, podemos utilizar las ramas de estos en una clase estrategia, permitiendo eliminar condicionales, facilitando de esta forma la lectura del código. Ahora, después de las ventajas, hablaremos sobre las desventajas que tenemos al aplicar este patrón. La primera de ellas sería los costes de comunicación. Sabemos que la interfaz de estrategia es compartida por todas las estrategias concretas. Probablemente en varios casos los objetos de tipo estrategia en concreta no van a utilizar toda la información que se recibe por medio de la interfaz de estrategias genéricas, por lo que incluso puede que la clase contexto inicie parámetros que nunca se van a utilizar. Y otra desventaja es mayor número de objetos. ¿A qué nos referimos con esto? Que las estrategias van a aumentar el número de objetos de un programa, provocando un mayor uso de memoria, y eso muchas veces pues, nos quita recursos que pues, probablemente luego no tenemos. Y pues eso fue todo. Muchas gracias por ver el video, por su atención. Y Esperamos sus preguntas, comentarios en la sección de preguntas. No olviden darle like y suscribirse. Activar la campanita para cualquier notificación y nos vemos hasta la próxima. adiós. ¿Y qué pasó? ¿Creyeron que era todo? Pues no, les vamos a mostrar cómo están nuestros códigos de los dos ejemplos que teníamos en la presentación. Esto pues para que quede mejor grabada la idea de cómo se implementa Strategy. Y vamos a empezar con el ejemplo número 1. Ok, bueno, para recordar un poquito, el ejemplo 1 está planteado en resolver una situación real, en donde recordemos que estábamos en el supuesto de que estamos en una empresa que se dedica a las ventas y requerimos generar un programa en el cual, dependiendo del tipo de venta, vamos a entregarle una comisión al vendedor. Y bueno, el programa, como recuerdan, se está constituido por los archivos comisiones, los tipos de comisiones, el contexto y el main. Aquí nosotros tenemos en pantalla el archivo comisiones, el cual, como podemos ver, tiene la palabra interface, lo que significa que es una interfase, la cual tiene el método aplicar comisión. Este método recibe y devuelve un double, ¿ok? Y el parámetro que recibe lo tenemos identificado como con la variable monto. Haciendo la similitud con la estructura del patrón, esta interfaz sería la estrategia genérica, a la que va a ser modificada por las estrategias particulares. Las estrategias particulares las podemos ver como comisión normal, comisión completa y comisión regular.
Sí, como podemos ver, pues solamente son sobreescrituras a la original, como se dice. Aquí pues la diferencia es lo que están retornando. Como pueden ver varía. Ajá, Y... solamente hacen sobreescrituras del método que tiene la interfaz. Ajá. ¿Mm? Esto lo podemos ver que ahí al momento de definir la clase tiene la palabra implements, que es la implementación de la interfaz. Y ahora en contexto, que es una de las partes más importantes, se puede ver que se carga de manipular y filtrar toda la información que se recibe. Podemos ver que tiene un atributo de tipo comisiones, que sería la estrategia general. En este caso es privado para que no hubiera algún error. Tiene su constructor, que recibe un objeto de tipo comisión, que sería una estrategia en particular, una estrategia en general. Y tiene un método que sería ejecutar estrategia, donde recibe un valor de tipo double y regresa nuestra estrategia general aplicándole la comisión de forma general, Sí, de dependiendo como le forma ingrese, bastante general. este, dependiendo de cómo le ingrese el usuario, va a irse modificando dependiendo las estrategias particulares. Y ahora en el último por el main. Y pues tenemos las implementaciones principales, como podemos ver. Ajá. Primero cabe destacar que tenemos un método estático llamado head, donde se le va a dar el monto a las al valor que va a ingresar por el usuario y dependiendo del caso, se le va a crear un objeto de tipo estrategia que se va a comportar de diferente manera. Por ejemplo, si el monto es mayor que tal, tal valor, ¿Qué mil? Ajá. crear una comisión completa y así sucesivamente, Ajá, son una comisión condicionales, normal, ajá. una comisión regular y ya. Ok, y arriba tenemos pues ya tal cual la ejecución del código, la implementación del código, en el cual nosotros podemos ver que primero se va a crear un objeto del tipo comisiones, que va a obtener la comisión dependiendo el valor que se le dé. Después ese valor se va a meter en un contexto y por último se va a imprimir la comisión que le correspondería a dicho valor. Aquí el primer ejemplo es con 1000, el segundo es con 500 y el último es con 100. Y bueno, habiendo revisado todo eso, pues procedemos a correrlo. Y tenemos que no compila. No, no es cierto. Este. Tenemos que el vendedor realizó una venta de 1000. Estos son los usos que se le van dando, como podemos haber visto en el código. Y ya es lo que tenemos del patrón strategy, es lo que así va funcionando. Se va agarrando las sobrescrituras y las va implementando de acuerdo a lo que le hayamos dicho. Ajá, sí. Podemos ver algo muy importante que esto se podría haber implementado sin el patrón y solamente con condicionales, ¿no? Con un if, luego tras otro if y luego tras otro if, ¿no? Y el patrón strategy lo que pretende solucionar es quitar esas condicionales para que cuando se quiera modificar algo, por ejemplo, si queremos modificar la estrategia particular, que sería, no sé, la de comisión normal, y si la queremos modificar, solamente modificaríamos esa clase y le podríamos poner mucho más cosas, no sé, impresiones de pantalla, que haga otras cosas, ¿no? Y Ajá. no se vería afectado el demás código. Solamente no le importaría el contexto, ni las comisiones, ni nada. No tendríamos que modificar otra cosa más, solo, solo que la estrategia en particular. Justamente. Bueno, eso tenemos para el ejemplo número 1. Ahora procedemos a ver el ejemplo número 2. Ahí. Eh, bueno, estas son las instrucciones principales. Ahorita las vemos. Vamos a ver. Esta es la interfase. Como vimos en el anterior ejemplo, pues funcionaba de otra forma. Pero pues aquí nada más. Bueno, cabe destacar que este ejemplo es un ejemplo sencillo. Está hecho para que lo comprendan más fácil. O sea, para que digan, Ajá, así funciona. Y ya.
El ejemplo anterior, más que nada, era aplicado a alguna situación que podría presentarse en la vida real, ¿no? Dentro de funciones. Ajá. En este, más que nada, es para mostrar la estructura general. Sí, entonces necesitábamos una interfase y aquí está. Entonces tenemos aquí un void que es el como que agarra el comportamiento y esto pues lo implementamos en los demás strategy. Entonces tenemos la estrategia número uno que implementa a la estrategia, o sea, la interfase, y hace una sobreescritura del método que se puso ahí. Entonces tenemos que este imprime Xbox, este imprime PlayStation, este Nintendo, ay, y este que no tiene. Ahora, bueno, otra cosa. En estos impresiones no es necesario nada más poner impresiones, o sea, puedes poner cualquier tipo de cosa para que vaya variando. Y bueno, el contexto. Perdón, en la clase de contexto tiene para administrar de igual manera como en el ejercicio anterior. eh, las estrategias. Tiene un constructor de que, que se recibe por parámetro un objeto de tipo estrategia, lo guarda en su atributo que tiene, y luego va a tener una forma de utilizar la diferente estrategia, dependiendo sea el caso, con el método a usar, con el método llamado método a usar, donde va a utilizar la estrategia que guardó en su parámetro, bueno, perdón, en su atributo, y va a aplicar el método comportamiento. Y dependiendo sea el valor o el contexto, va a realizar una tarea diferente. Ajá. Ya nos vamos al main. Bueno, aquí son las instrucciones que pueden poner a su programa, las que sean. Aquí nada más son impresiones para que según nos pregunte. Entonces, bueno, vamos creando nuevas estrategias, por así decirlo. Y justamente para que esto funcione, nada más mandas a llamar al método usar. Y al principio, eso es para el número uno, o sea que sería el default, como podemos ver. Entonces, para la sobreescritura, tendríamos que mandar a llamar a setStrategy, que sería el que lo va a reemplazar. Y así sucesivamente. Para el 2 se pone con set, para el 3 se pone con set, y el 4 también se pone con set, que es el que tenemos acá. Solamente para modificar el valor de la estrategia Bueno, y se aplica la diferente tarea que tenga para cada uno. ajá, justamente. Podemos algo que ver que nunca aplicamos algo de herencia. Aquí nunca se utilizó la herencia, solamente tuvimos una implementación de una interfaz, y de eso se trata todo el patrón, de quitar condicionales para que cuando queramos modificar algo no se afecte todo lo demás, si es un programa muy grande. Evitar la herencia para que no haya comportamientos ligados, y eso sería todo. Ajá, ya, entonces lo corremos. Y otra vez no compila, no, no es cierto. Ahí, déjenlo subo para que lo vean bien, porque está medio chiquito. Este lo subimos y este lo subimos. Uy, está bien chiquito, aguanta. Ahí está. Tenemos este programa implementa patrón strategy. El ejemplo, ¿qué consola tienes? Número 1 tiene Xbox, ese es el primer uso, el default. Número 2 tiene PlayStation. Número 3 tiene Nintendo. O el número 4 que no tiene. Y ya, sería el ejemplo más básico que podrían ver de strategy. Y esperemos que con esto ya quede un poquito más claro cómo es que se implementa el código dicho patrón de diseño. Pues ahora sí sería todo. Ahora sí. Ya no vamos a volver. Entonces, muchas gracias. Y pues hagan lo que dijimos antes. Y es todo. Adiós.